Es un recordatorio y establecer de que evidentemente los reflejos son parte de la histórica. Como médicos generales tenemos que estar al tanto de cómo obtenerlos y sobre todo el poder detectar alteraciones del sistema nervioso. Sabemos que el cuerpo está controlado fundamentalmente por dos sistemas, el sistema nervioso central periférico y el sistema endocrino. El sistema nervioso a través de un cableado o de los nervios a lo largo de todo el organismo, y hay centros en los cuales también son centros nerviosos productores de hormonas. El sistema endocrino es un sistema que también controla el funcionamiento del cuerpo. Con controla quiere decir que recibe estímulos y emite respuestas. Este control del sistema nervioso y del sistema endocrino nos sirve como proceso de adaptación al medio ambiente, tanto interno como externo. Entendiéndose como medio interno las alteraciones del funcionamiento del cuerpo por distintos factores físicos o factores biológicos. Estas alteraciones que se producen en el cuerpo producen una alteración del funcionamiento del cuerpo. Nosotros como médicos lo que hacemos en nuestra vida profesional, desde que empezamos nuestra práctica en internado, porque el grupo, o sea, todo lo que es el pregrado, es un ciclo de enseñanza-aprendizaje, donde evidentemente hay práctica, pero donde realmente ponemos en práctica lo aprendido es a nivel del internado y luego la residencia y la práctica profesional. ¿Qué hacemos durante nuestra vida profesional? Lo único que hacemos es reconocer manifestaciones. Para eso nos preparamos, para reconocer manifestaciones objetivas y subjetivas. Las manifestaciones objetivas son aquellas que nosotros podemos palpar, medir, y las subjetivas son las que están expresadas por el paciente. Y dentro de esto existe lo que se llama el padecimiento. Y el padecimiento no es otra cosa que la expresión personalizada o individual de cada persona o de cada paciente en relación a las alteraciones del funcionamiento de su cuerpo. Nosotros llamamos síndrome a un conjunto de signos y síntomas, o sea, de manifestaciones objetivas y subjetivas, que nos están indicando el buen o mal funcionamiento del cuerpo. Digo buen funcionamiento porque las manifestaciones o los signos y síntomas no son sinónimo de alteraciones. Cuando nosotros hablamos de un signo o de un síntoma, puede ser de un buen o mal funcionamiento del cuerpo. El buen funcionamiento lo hemos aprendido en fisiología, el mal funcionamiento lo hemos aprendido en distintas materias, pero fundamentalmente en fisiopatología. Si nosotros recordamos que el cuerpo es biopsicosocial, entonces en las materias de pregrado ustedes encontrarán pues estas manifestaciones normales y anormales. El comportamiento social está dado
en alteraciones o en la forma en que se comporta el ser humano, y esto lo aprendemos en las materias de medicina social. El comportamiento psico o psicológico aprendemos en las materias de psicología médica o psiquiatría, etc. Y las alteraciones del funcionamiento biológico del cuerpo aprendemos en distintas materias, como puede ser en las materias macro, que es la fisiopatología, o las materias micro, que es anatomía patológica. Entonces, todo esto se complementa para que tengamos una visión biopsicosocial del funcionamiento normal y anormal del cuerpo. Entonces, en resumen, como médicos, nosotros estamos llamados a detectar, a identificar el funcionamiento del cuerpo. El cuerpo está organizado en distintos sistemas. Un sistema es aquel conjunto de órganos que cumplen una determinada función, que se complementan o se suplementan también, pero están abocados hacia una función o varias funciones, pero están en un mismo camino. Ese es un sistema. Nuestro cuerpo tiene distintos sistemas, entre los cuales está el sistema nervioso central periférico, el sistema endocrino, donde ustedes están comprendiendo o se les enseña su funcionamiento normal en fisiología y alteraciones del funcionamiento en la fisiopatología. Cuarto y quinto año, básicamente, de lo que se enseña es las clasificaciones, el conjunto de etiologías y su tratamiento. Pero donde hablamos de funcionamiento es en segundo y tercer año de facultad, donde evidentemente tenemos que saber el funcionamiento de el cuerpo normal y anormal. Ahora, el sistema nervioso tiene una serie de detectores a lo largo del cuerpo que nos están indicando fallas que puedan darse. Para esto tiene unos sistemas de alerta inmediatos y tiene un sistema de alerta mediato. El sistema de alerta inmediato están los reflejos, que veremos un poco en cuanto al tipo de reflejos que podemos tener en el sistema nervioso central y periférico. En el sistema endocrino, pues se han visto alteraciones del funcionamiento de las distintas glándulas, fundamentalmente abocadas a un funcionamiento normal, que da ciertas manifestaciones. Cuando están las glándulas trabajando en exceso, están trabajando en defecto, cuando sufren procesos de inflamación o sufren procesos de neoformación, ¿no? Entonces, básicamente en esos cuatro caminos o cuatro terrenos es que el sistema endocrino emite manifestaciones que debemos nosotros reconocerlas porque estas manifestaciones complican la vida del individuo y pueden llevar a la muerte. Primero, a la enfermedad, segundo, a la discapacidad y tercero, a la muerte. Entonces, el conocer de esta manera el aprendizaje de la medicina nos permite enfocarnos y saber cómo debemos comportarnos como médicos. El comportamiento que ustedes han visto y que les han enseñado sus docentes de semiología son el comportamiento de cómo enfocar la relación médico-paciente. ¿Qué puntos son importantes en la relación médico-paciente? ¿Qué debemos hacer?
y cómo utilizar la historia clínica. La historia clínica es el instrumento que nos permite organizarnos para recoger primero la información, organizarla en síndromes y ir en busca de la etiología mediante el apoyo diagnóstico. El apoyo diagnóstico, que básicamente son de 3 clases, son laboratorio o manejo de los líquidos corporales, la imagen, que básicamente pues está con la ayuda cada vez más especializada de lo que es el uso de rayos X, el ultrasonido, ondas magnéticas, etcétera. O sea que nos da una imagen interna del cuerpo, y también la anatomía patológica, que mediante la citología y las biopsias nosotros podemos llegar a interpretar alteraciones de los tejidos del cuerpo. Y si tenemos suerte, en base, después de haber obtenido un síndrome y haberle sometido, porque el síndrome nos da las posibilidades etiológicas, a nosotros podemos emplear apoyo diagnóstico en base a esas sospechas etiológicas. Y entonces, si tenemos suerte, encontraremos la etiología, que en ese momento ese síndrome pasa a ser una enfermedad. Y esa enfermedad es, por definición, conjunto de signos y síntomas con una fisiopatología conocida y una etiología única y también conocida, lo cual nos permite pasar al siguiente paso, que es el proceso terapéutico, donde el proceso terapéutico puede ser farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico está en lo que se llama el régimen de vida, régimen de alimentación, ejercicio, etcétera, y procedimientos. Procedimientos que no son farmacológicos, pueden ser procedimientos quirúrgicos o procedimientos endoscópicos. Y con eso, pues, lograr la restitución del estado de salud del individuo, evitando lo que es el iatrogenismo en lo posible, porque a veces no se puede, y sobre todo evitar la mala praxis, que eso es importante. La mala praxis es imperdonable en el ser humano, en el médico, perdón, excepto en los casos de emergencia. Uno podrá hacer una traqueostomía sin tener mucha práctica porque le está salvando la vida al paciente. Entonces, la mala praxis es meterse donde uno no debe o no conoce, excepto en los casos de emergencia de vida. Y si no, pues, o sea, hay que ser conscientes y derivar a las personas que se saben. Básicamente, esa es la base de la semiología, el plantearles a ustedes cuál es la labor suya una vez que ustedes terminen esta fase preclínica o esta fase preclínica, pero también fase de la facultad, cuando ustedes se lancen ya a trabajar desde el internado en adelante. Bien, les he querido dar esta visión de lo que es la semiología, la enseñanza de la medicina, y lo que vamos a ver ahora son los sistemas de alerta inmediata del cuerpo, donde están los reflejos. Reflejos cutáneos, reflejos profundos, osteomusculares, y sobre todo el repaso de lo que va a ser los reflejos de los pares craneales, ¿no? Los pares craneales nos dan una visión mucho más amplia del funcionamiento y control de lo que son los
ciertos rasgos como, por ejemplo, el sentido de la vista, o sea, es un repaso de cómo están controlados los sentidos del cuerpo, el de la vista, olfacción, gusto, etcétera, y sobre todo el manejo inmediato de las funciones cerebrales básicas. Los reflejos se van más hacia lo que es el cuerpo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente la importancia de conocer esto. ¿Qué es un reflejo? Es una respuesta motriz, secretoria o nutritiva. Es decir, hay un reflejo en cuanto al proceso de la alimentación. Es generalmente independiente de la voluntad. Sin embargo, existe una capacidad de integración entre lo que es la respuesta inmediata de un reflejo periférico con el proceso de la concientización de ese reflejo. ¿Me explico? Si hacemos un reflejo patelar osteomuscular, entonces lo que sucede es que existe una respuesta de una extensión de la pierna, o sea, un movimiento extensor de la rodilla, pero la respuesta inmediata es inconsciente, pero posteriormente, o sea, casi inmediatamente, existe una conciencia de qué es lo que ha sucedido, excepto en los niveles en los cuales el paciente puede estar inconsciente. Si no está consciente, entonces si no es capaz de destacar o darse cuenta de la existencia de los reflejos, pues el reflejo sí se produce si es que está la vía íntegra, la vía tanto aferente como eferente, pero no hay un nivel de conciencia de haber recibido este reflejo. Provocada inmediatamente por la aplicación de un estímulo adecuado. Quiere decir que el reflejo es un sistema de protección del cuerpo. Si nosotros agarramos algo extremadamente caliente, inmediatamente antes de hacer conciencia, inclusive del dolor que produce la quemazón, el cuerpo ya está retirando la mano o el brazo del lugar caliente. Entonces, un reflejo está provocada inmediatamente por la aplicación de un estímulo adecuado. Puede ser consciente o no consciente. Y si la respuesta al estímulo no es inmediata, no puede considerarse un acto como reflejo. Es decir, tendrían que darse situaciones que no se llaman reflejos cuando existe una reverberación, que se llama, o sea, la repetición de un reflejo, de un movimiento específico posterior al estímulo afectado. Existen enfermedades nerviosas del sistema nervioso central en los cuales existen mioclonias, en los cuales existen movimientos repetitivos musculares después de desencadenar un reflejo. El movimiento inmediato es el reflejo, pero ya posteriormente ya tienen otras denominaciones, como pueden ser temblores, pueden ser mioclonias, etcétera, dependiendo, pero ya son movimientos repetitivos que se dan por una sobreestimulación del centro efector. Bien, entonces un reflejo son respuestas motoras involuntarias a estímulos sensoriales o sensitivos de diferente calidad. ¿Cuál es la diferencia entre sensorial o sensitivo? Sensorial es un captar un estímulo en un órgano especializado.
por ejemplo, el de la olfacción. Entonces son estímulos sensoriales cuando sometemos al paciente a que pueda diferenciar el olor a café, que pueda diferenciar el olor a las distintas plantas, a la quinquina, etcétera, que son olores que si los conocemos, los identificamos, que si no los conocemos, no los vamos a poder identificar. Entonces, son estímulos sensitivos sensoriales, se llaman, pero generalmente los conoce como sensoriales, aquellos estímulos que recibimos mediante nuestro sistema especializado, como el olfato, la visión, el gusto, etc. Y sensitivos generalmente son sensitivos en relación a los distintos estímulos de calor, dolor, tacto, presión, etc. El arco reflejo es la vía nerviosa que integra y controla el acto reflejo. Consta de un receptor sobre el cual actúa el estímulo, una neurona aferente, o sea, que lleva el estímulo de la periferia a la médula, y una eferente, que es la que lleva la respuesta, ya sea desde la columna vertebral o desde la médula espinal hacia la periferia y para controlar la respuesta de un efector, que generalmente es un órgano, o sea, es un sistema musculoesquelético. Pero también puede ser una glándula, o sea que puede haber una respuesta secretora a un estímulo, simplemente, por ejemplo, el estímulo visual de una comida que nos encanta nos lleva a la secreción de los jugos gástricos. Entonces son actos reflejos inmediatos que por un lado nos protegen, pero por otro lado nos adecúan a nuestro medio interno y medio externo. Entonces los reflejos son importantes. Entonces el arco reflejo está constituido con un centro que tiene la sustancia gris del sistema nervioso central, porque si estamos conscientes, vamos a percibir ese acto reflejo. Está el cuerpo celular de la neurona eferente, o sea, la que produce la respuesta, y que también está situada en el asta anterior de la médula. Ahí hacen sinapsis y sigue dos caminos. Uno, un camino inmediato de respuesta hacia la periferia, y el otro estímulo que sube al sistema nervioso central. Entonces, la rama eferente, que es la que lleva la respuesta, va hacia el sistema nervioso central o hacia el órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula. Existen los reflejos superficiales o cutáneo-mucosos, donde existe la participación del sistema nervioso central, por ejemplo, en el reflejo o la prueba o el estímulo de Hendrasik, en las cuales nosotros anulamos la participación del cerebro mediante, por ejemplo, entrelazar las manos y aplicar una fuerza de separación de los dedos, los cuales no dejamos que se separen. Entonces existe una fuerza que está distrayendo al cerebro en las manos, y con eso lograr que el reflejo se restablezca y se produzca con mayor libertad. O esta otra maniobra de Saint-Ly, donde existen los reflejos cerebromedulares. Entonces existen dos arcos reflejos, uno inferior corto con un centro en la médula
en los núcleos grises bulboprotuberanciales y otro superior de mayor extensión con el centro que sube hasta el cerebro. ¿Qué pasa si la estimulación no llega en el arco cerebral, no hacemos conciencia? Entonces podrá ser de que la estimulación en el arco medular no se produzca y no hay un efecto o reflejo. ¿Qué pasa si la estimulación del arco cerebral, o sea, existe un pase, un nivel de conciencia de este reflejo que llega y estimula el arco medular y existiría la descarga y el reflejo? Concentrándonos en reflejos superficiales, tenemos el córneo palpebral, conjuntivo palpebral, palato o velo palatino, el faríngeo, los cutáneo abdominales, cremasteriano, plantar, bulbo cavernoso y el anal. Todos estos tienen distintas centros, pues se llaman cutáneos, mucocutáneos, porque los receptores del estímulo están fundamentalmente a nivel de la epidermis y de la dermis. Y estos receptores, que pueden ser de calor, dolor, presión o vibración, hacen que tengamos una percepción de lo que está sucediendo. Por ejemplo, los receptores de presión nos indican la posición del cuerpo. Así, por ejemplo, si nosotros estamos sentados y nos ladeamos hacia un lado, inmediatamente el cerebro está percibiendo un estímulo de los receptores de presión de una zona del glúteo y del muslo que está siendo presionada. Y eso el cerebro sabe que es porque la persona se ha ladeado o ha aumentado la presión en ese lado. Si a eso se suma lo percibido a través de un par craneal, que es el octavo par craneal, donde está el sistema del equilibrio, entonces nosotros veremos que los conductos semicirculares, pues existe un movimiento que le está indicando al cerebro que la persona se ha ladeado. Entonces, este actuar en conjunto, tanto de los estímulos o los receptores superficiales, los receptores periféricos y receptores de lo que pueda ser los pares craneales, actúan de manera sinérgica para informar al paciente sobre distintas situaciones, que eso es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, hablando del reflejo córneo palpebral o conjuntivo palpebral, dice que la vía de este reflejo está controlada por el trigémino y el facial, y el centro del reflejo se ubica en la protuberancia. Este reflejo se lo explora rozando suavemente la córnea con un pequeño trozo de algodón. Sabemos que la córnea es un lente transparente. Por un lado, permite la entrada de los rayos luminosos para que podamos ver, pero por otro lado es un sensor muy, muy especializado, sensitivo. Es decir, la mínima piedrita o mugre o suciedad que pueda llegar a la ventana que es la córnea, inmediatamente se desencadena el reflejo de lo que es el parpadeo para limpiar aquello. Y si es algo que se ha incrustado en la córnea, nos produce dolor. Y entonces esta sensibilidad mixta de lo que es el sentir la llegada de algo a la córnea y que te duela,
pues el paciente o la persona, nosotros establecemos la gravedad de aquello. Y para esto rozamos con una hebrita de algodón la córnea y el reflejo, la respuesta es el parpadeo. Es una respuesta consensual. Y el reflejo conjuntivo palpebral es similar al anterior en respuesta, vías y centros del reflejo, y se obtiene estimulando, en lugar de tocar la córnea, tocas la conjuntiva, ¿no?, del ojo. El reflejo nasal o estornudatorio es aquel que está manejado por el segundo par, el olfatorio, perdón, el primer par craneal, el olfatorio, y tiene pues la sensación, la sensibilidad. Sabemos que la mucosa pituitaria tiene el papel de filtrar, de calentar y de humedecer el aire que entra. Y si entran sustancias que puedan estimular o existe una secreción, por ejemplo en el catarro, secreción de líquidos que son agresivos o estimulantes de la mucosa, se desencadena el estornudo, ¿no? El estornudo puede darse por estímulo de los vellos intranasales o la presencia de líquido que está segregado por las glándulas que existen a nivel de la mucosa nasal. El reflejo palatino o velo palatino, la vía de este reflejo es el par craneal glosofaringeo y el vagal, y el centro del reflejo está en el bulbo. Se le indica al paciente que abra la boca ampliamente y se roza con un bajalenguas o un, como dicen acá, una hebrita, o sea, un cotonete. Se estimula el borde libre del velo del paladar. La respuesta esperada es la elevación del velo palatino por contracción de los músculos del velo. Y acá tenemos la observación de la úvula. La úvula tiene que ser central y tiene que fundamentalmente contraerse con el velo del paladar de manera central también. Pero en algunas personas la contracción es lateralizada, la úvula se va hacia un lado y se contrae. Bueno, esto habla de pequeños infartos a nivel del bulbo. El hecho de que la úvula esté totalmente torcida todo el tiempo nos habla también de lesiones a nivel del bulbo, ¿no? Son pequeñas lesiones, es muy sensible la úvula en ese sentido. El reflejo faríngeo, la vía del reflejo es a través del glosofaríngeo vagal y el centro del reflejo también se halla en el bulbo. El estímulo consiste en rozar la pared posterior de la faringe con el extremo de un bajalenguas, ¿no? Y la respuesta esperada es la contracción de los constrictores de la faringe acompañada de una sensación nauseosa. Pues uno es el reflejo velopalatino, otro el reflejo faríngeo. Los reflejos cutáneo abdominales se aplican por encima del ombligo a nivel de este y por debajo, reflejos cutáneo abdominales superior, medio e inferior. El superior está controlado por el segmento de los cuerpos dorsales 7-8, el medio por el 9 y el inferior por el dorsal 11, es decir, los centros de las raíces nerviosas que tienen salida a estas distintas alturas. El paciente, para la obtención de este reflejo, debe estar en decúbito dorsal relajado, con los miembros superiores reposando a ambos lados del cuerpo. El levantar las extremidades inmediatamente pone en tensión la musculatura abdominal. O sea, debe estar relajado con los brazos a ambos lados del cuerpo. El estímulo consiste en desplazamiento de afuera hacia adentro de una punta roma, que puede ser la punta inferior de un martillo, puede ser una llave,
puede ser un bolígrafo, obviamente sin pintarle la barriga, sobre la pared anterior del abdomen. La respuesta esperada es la contracción muscular de la pared abdominal del mismo lado y el desplazamiento del ombligo también hacia ese lado. Entonces nosotros tenemos que son movimientos rápidos. Se apoya en la parte exterior, ¿no? A ver si funciona. Se apoya en la parte exterior y rápidamente se hacen movimientos rápidos de ambos lados para ver la contracción del grupo muscular que puede estar por allá. El reflejo cremasteriano en el varón tenemos que usa fibras sensitivas y motoras del nervio genitofemoral, formado por fibras tanto de los nervios espinales L1 y L2. El paciente se ubica en decúbito dorsal con los muslos en discreta abducción, es decir, ligeramente separados. El estímulo consiste en el desplazamiento de una punta roma. Puede ser la base del martillo de reflejos, puede ser una llave, algo que no produzca escara o escoriación de la piel, porque podemos confundir que por dolor se está produciendo aquello. Entonces acá tiene que ser solamente sensitivo. De arriba hacia abajo, sobre el tercio superior de la cara interna del músculo, se produce la contracción del cremaster homolateral con elevación del testículo de ese lado. El reflejo cremasteriano. El reflejo plantar es un reflejo que no debemos aplicarlo y decir que es reflejo de Babinski, porque es un reflejo patológico de Babinski. Corresponde con el nivel segmentario sacro 1. Esta es la aplicación con la punta inferior de un martillo de percusión, ¿no? Esa es la punta que se utiliza para poder estimular, y el movimiento parte del talón por la cara externa o el borde externo del pie y termina rápidamente. Entonces, la forma es llevar así y terminar por la cabeza de los metatarsianos, ¿no? Entonces, el estímulo consiste en el roce de la planta de pie con objeto romo, siguiendo su borde externo y luego transversalmente sobre la cabeza de los metatarsianos hasta el primer dedo. La respuesta esperada es la flexión y del primer dedo y del resto de los dedos del pie, ¿no? Como se ve en esta forma. Un reflejo patológico, que es el signo de Babinski, es cuando los dedos de los pies se abren en abanico, como se ve acá, por el mismo reflejo, que es más que estas líneas centrales, es por el borde externo del pie. Y existen los sucedáneos de Babinski sucedáneos, que son reflejos que dan una misma respuesta que el Babinski, pero ya no estimulando la planta del pie, sino como el signo de Oppenheim, cuando nosotros frotamos la superficie de lo que es la tibia, o el de Schaffer, cuando presionamos el tendón de Aquiles, o el de Gordon cuando presionamos los gemelos, ¿no? Y obtenemos reflejo de Babinski. El Babinski es un signo que hay que conocerlo bien porque nos habla de una lesión de la vía piramidal. El bulbo cavernoso, que corresponde a los segmentos 3 y 4, el estímulo consiste en ejercer presión con un objeto de punta roma sobre la mucosa del glande, ¿no? La respuesta esperada es la contracción del músculo bulbo cavernoso
palpable por los dedos del explorador en la cara inferior de la uretra y detrás del escroto. Bien, ese es el bulbo cavernoso. Y ya llegando al final, el reflejo anal, que corresponde, está manejado por el segmento sacro 5. El estímulo consiste en el roce o contacto de una punta roma de la piel en la región anal. La respuesta esperada es la contracción visible o palpable del esfínter externo del ano. Basta el intentar introducir este objeto por el orificio anal que se produce primero la contracción. ¿Qué pasa cuando nosotros debemos hacer tacto rectal? Entonces le pedimos al paciente que anule ese reflejo mediante el pujo. Entonces le decimos, cuando sienta el dedo en el ano, empiece a pujar. Entonces el pujo anula el reflejo anal. Y entonces, si estamos con el dedo enguantado con una sustancia de gelatina, entonces introducimos el dedo lentamente y podemos palpar la ampolla rectal. Entonces, además, podemos valorar la fuerza de contracción del esfínter anal, porque si bien se abre el esfínter con el pujo, pero luego posteriormente hay un cierre, ¿no? Entonces, esto es la respuesta del reflejo anal. Entre las alteraciones tenemos la atenuación o la abolición de estos reflejos por sus interferencias en las porciones aferentes o eferentes, que son generalmente lesiones de la vía piramidal. O existe una exageración, generalmente de carácter funcional, en sujetos ansiosos o pusilámines, quiere decir personas que se sienten afectadas muy fácilmente. O existe una inversión, sobre todo este reflejo de particular en el de Babinski, que en lugar de la contracción de los dedos, pues existe más bien una separación de los dedos en ráfaga o en abanico, ¿no? Por la presencia de este reflejo que es de Babinski, que se llama reflejos patológicos. Los reflejos patológicos, entonces, por ejemplo, está la respuesta plantar en extensión. También, si nosotros estimulamos los labios, está el reflejo de succión, que esto es normal en lactantes, pero no es normal en personas con lesiones cerebrales, luego de un TEC, luego de una hemorragia, de una isquemia cerebral, etcétera, paciente inconsciente, y que se desencadene al estimular los labios el reflejo de succión, vamos a ver que es un reflejo patológico. O el hociqueo, que es también estímulo de los labios, y el paciente empieza a estimular los labios hacia adelante. O los reflejos de presión forzada, cuando el paciente aplica excesiva fuerza en las manos, en los dedos, en las cuales el paciente no puede soltar inmediatamente, por ejemplo, en el Parkinson. Entonces, hay enfermedades que están relacionadas con estas alteraciones, el síndrome de motoneurona superior con lesiones de la vía piramidal, esto ustedes han ya repasado con los doctores, ya sea Durán y el otro médico, los colegas. Entonces, tenemos ya lo que es el segmento de motoneurona superior y motoneurona inferior, donde la motoneurona superior está involucrado el sistema nervioso central y el de motoneurona inferior es parte de la médula hacia la periferia. También hay síndromes frontales de lesión frontal, sobre todo en los TEC o tumores, y cuadros pseudovulvares
que son alteraciones parecidas a las lesiones del bulbo. Muy bien, entonces con esto hemos repasado un poco lo que son los reflejos superficiales. El día miércoles van a hablar sobre los reflejos profundos o músculos musculotendinosos, y el día viernes van a tener un repaso de los pares craneales, ¿no? Con esto yo quiero agradecer su atención y lo que sí se va a dar es en la presentación del seminario, se hablarán sobre los pares craneales y bueno, con eso concluiríamos con las clases teóricas de semiología. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más que quieran y si no, pues yo les pido que puedan estar el día miércoles en la clase que va a ser compartida por un compañero de la clase. Gracias, doctor. Ya. Muchas gracias, doctor.